Hola, esta es la reflexión 31. En este video voy a comentar lo que se supone que pasaba por el cerebro del hombre primitivo, y más aún, me voy a remontar al Australopithecus, concretamente al Australopithecus afarensis. Son restos fósiles que se descubrió en 1974, es una anécdota interesante. Los dos paleoantropólogos, Johansson era uno de ellos, los dos paleoantropólogos más importantes, el otro no me acuerdo en este momento el nombre, escribieron un libro que fue un libro histórico en la paleoantropología, narrando todo lo que vivieron previo al descubrimiento de estos restos fósiles y por qué le pusieron el nombre de Lucy. Es un Australopithecus que tiene 3.400.000 años de antigüedad. Es un homínido antecesor nuestro, probablemente uno de los más lejanos. Por los restos fósiles ya se detectó que este Australopithecus afarensis, porque se descubrió en la zona del Afar, en África. La anécdota interesante es que le pusieron el nombre de Lucy a estos restos fósiles, porque estaban escuchando en ese momento una canción de los Beatles, que en ese momento los Beatles eran famosos, que se llamaba Lucy. Por eso le pusieron el nombre de Lucy. Y quedó en la historia de la paleoantropología Lucy, el famoso Lucy, famoso resto fósil de Lucy. Bueno, desde ese Australopithecus, repito, 3.400.000 años para atrás, hasta el Homo sapiens, digamos hasta el Homo erectus, u Homo sapiens, que vino a posteriori del Homo erectus, el Homo sapiens sería el antecesor del actual de nosotros, que somos Homo sapiens sapiens. Doble vez se duplica la palabra sapiens. Con todo lo que estoy diciendo en mis videos, no somos muy sapiens sapiens que digamos, pero en fin, la nomenclatura es esa, Homo sapiens sapiens. Entonces, desde Australopithecus lucy hasta el Homo sapiens, la actividad cerebral y la producción de pensamiento se fue acrecentando. La observación de los fenómenos naturales, por ejemplo la lluvia, el viento, los relámpagos, debe haber inspirado un pensamiento de temor a esos homínidos primitivos. Un rayo partiendo un árbol, produciendo fuego e incendiando matorrales. Esto debería aterrorizar a los primitivos homínidos. Esto lo tenemos que suponer porque colocándonos, haciendo una especie de empatía, colocándonos en el lugar de esos seres primitivos, muy primitivos, que no tenían, probablemente no hablaban, producían sonidos, no tenían desarrollado un lenguaje, se comunicarían probablemente por señas y con sonidos. Y con las señas y un sonido se comunicarían de manera muy primitiva. Estamos hablando de 3.400.000 años para atrás. Se supone que caminaban erectos, este homínido Lucy caminaba erecto, o sea, se paraba en las dos patas, pero muy probablemente no tuviera un lenguaje, produciría sonidos como muchos otros animales,
quizá con una tendencia a imitar en el sonido lo que veía. Si veía algo muy fuerte, haría un sonido más fuerte. Era un homínido primitivo. Pero lo que debe haber inspirado los elementos de estos naturales, un sentimiento de miedo, de terror. Por ejemplo, un relámpago que incendia un matorral, eso debería producir espanto, el fuego. Lo mismo la furia desencadenada de los elementos, por ejemplo, una tormenta, una tempestad, o la contemplación de un cielo estrellado, o ver el sol al amanecer y al atardecer. Debe haber sido hechos que a esos lejanos ancestros los deben haber conmocionado. Y el observar todo esto que estuve narrando, lo primero que se me ocurre a mí pensar es que estos homínidos deben haber intentado explicar eso en sus mentes muy primitivas, y allí, al intentar explicar eso que estaban viendo, primero sintieron miedo, terror. Cuando se fueron acostumbrando a que esos fenómenos naturales se repetían en el tiempo, llovía, había tormentas, se fueron acostumbrando y se dieron cuenta que podían defenderse, se resguardarían de una tormenta en una caverna, en una cueva, de un rayo, al principio temor, miedo, pero en la repetición de la tormenta, de los relámpagos y los rayos, se fueron acostumbrando. Al irse acostumbrando, con el tiempo, estoy hablando de una situación, imaginemos una situación como si fuera una escena de 3,5 millones de años para atrás, con seres muy primitivos, que apenas se levantaban en 2 patas. Una vez que se acostumbraron a los fenómenos naturales, en su primitivo cerebro, empezaron probablemente a intentar explicar qué era eso que se iba repitiendo y que si se resguardaban no los dañaba. Entonces, allí empiezan a relacionar. El relacionar es una forma de comienzo de pensar. Empiezan a pensar, a relacionar. Una vez que relacionan, viene un intento de explicar lo que se observa. Y estos primeros intentos de explicar lo que están viendo, lo que están observando, antes del lenguaje, antes de comunicarse por medio de palabras, de un lenguaje, estarían sustentados por el miedo. Intentaría explicar algo, pero con miedo. Estos reflejos instintivos eran hacia una acción antes que el pensar. Por eso que actuaba rápidamente. Ante un peligro, huía. Una forma es huyendo. La otra es atacando. Por ejemplo, un depredador que lo atacaba, huía y después habrá intentado atacar. Y después empezó a dar cuenta que agrupándose con otros australopitecos, con otros semejantes, con otros homínidos como él, podía defenderse mejor. Este acción, lo que había en esa época primitiva era acción. El pensamiento era muy básico. Era relacionar cosas, observar cosas, tener miedo y buscar cómo protegerse. Era muy primitivo el pensamiento. Pero la acción era muy rápida, era muy instintiva, tenía reflejos en su accionar muy rápidos. Pero al ejercitarse en ese accionar permanente, le iba produciendo pensamientos más articulados, más complejos. ¿Por qué? Y debía dar respuestas rápidas a las amenazas y acechanzas de los predadores, por ejemplo, predadores constantes, no solo de otros animales, sino la naturaleza hostil.
lo que dije antes, los elementos, la lluvia, las tormentas, los otros animales más grandes, los predadores. Entonces estos primitivos pensamientos, lentamente, todo esto es muy lento, es muy paulatino, debe haber llevado miles de años. Se iba transmitiendo una sensación de peligro a sus crías, le iba transmitiendo a sus crías, le señalaba el peligro y las crías se resguardaban. Bueno, todo esto fue muy lento, muy lento. Es decir, que la construcción de un pensamiento complejo no fue inmediata, fue paulatina. Y empezó con lo que dije antes, con reacciones instintivas. Debe haber llevado miles de años todo eso, ese proceso. Lo primero que pensarían estos primitivos era estrategias de defensa. Cómo defenderse a lo que dije antes, los peligros naturales y de otros animales. Pero al mismo tiempo se fue desarrollando una curiosidad. Empezó a sentir curiosidad. Esto lo vemos en los niños, los pequeños, nuestros pequeños, los hijos humanos, Homo sapiens sapiens. Los niños tienen también curiosidad, tienen miedo al principio, pero después desarrollan la curiosidad. Una vez que se acostumbran, por ejemplo, a algo que explota, así una explosión pequeña, explota, al principio se asustan, y luego paulatinamente se van acostumbrando, y después tienen curiosidad. Lo mismo debe haber pasado en el primitivo homínido, debe haber sentido curiosidad. Y esto pudo más que el miedo. Y entonces empezó a indagar sobre ese mundo que lo rodeaba. El primer contacto con el fuego debe haber gravitado al principio, como dije antes, con miedo, pero después que lo fue contemplando, vio que se iba produciendo, le debe haber producido una idea de poder, de que ese fuego le daba poder. Se habrá producido una hoguera, una fogata, se habrá acercado, habrá agarrado una rama, vio que la rama estaba encendida y eso le daba poder porque lo movía la rama y los otros se asustaban, porque quemaba, obviamente. El primer contacto con el fuego habrá sido tocarlo. Cuando vio que quemaba se asustaba, pero después paulatinamente se habrá ido acercando al fuego y habrá tomado una rama que no estaba encendida y se habrá dado cuenta que ahí sí la podía tomar. Bueno, todo esto habrá llevado procesos de tiempo enormes, de acostumbramiento al fuego. Lo mismo a las armas. La primera arma debe haber sido una piedra. Agarraría una piedra del suelo y la tiraría. Y cuando veía que esa piedra se estrellaba contra un animal y lo tumbaba, bueno, ahí empezó a darse cuenta del poder de arrojar una piedra. Entonces fue tomando conciencia, paulatinamente, lentamente, del poder que le iba dando. Por un lado el fuego, lo empezó a trasladar el fuego probablemente, de un lugar a otro, lo empezó a usar el fuego, producir hoguera, al principio serían hogueras permanentes, el fuego. Después, muy posteriormente de haber inventado la manera de chocar dos piedras para producir una chispa y con esa chispa generar fuego él, pero eso es muy posterior. Antes de eso, habrá descubierto a la piedra, las piedras. Y las piedras las tomaba y antes de frotarla una piedra con otra para producir una chispa, antes de eso debe haberse dado cuenta que arrojándola podía tumbar a un animal y se empezó a dar cuenta del poder de la piedra, arrojar piedras. El arma, probablemente la primera que usó este homínido, la piedra, arrojar piedras. Este proceso de irse dando cuenta de a poco del control que iba teniendo con objetos como la piedra, que sería un arma. Todo esto es muy lento, paulatino, debe haber llevado muchísimo tiempo. Al principio estaría inseguro, agarraba una piedra, la tiraba, por supuesto le iba a cualquier lado, después empezaría a afinar la puntería, empezaría a ver que tirando la piedra, mirando al animal,
tratando de dirigir la fuerza de la piedra al animal. Bueno, afinar la puntería le debe haber llevado mucho tiempo. Ejercitación, experimentación. Todo esto, miles de años pueden haber pasado para tener un control sobre la dirección de la piedra. Y lo de usar el fuego, también. El darse cuenta que frotando dos piedras podía producir una chispa y con unas ramas secas producir una hoguera y hacerlo a piacere. Eso le debe haber dado una sensación de poder muy grande. Y ahí se empezó a dar cuenta de la enorme trascendencia de la dupla que yo siempre señalo, de las manos y el cerebro. Probablemente ese homínido empezó a oponer el dedo pulgar a los otros dedos para poder agarrar una piedra y con facilidad. Ese desarrollo de las manos con el dedo pulgar oponible debe haber llevado también miles de años. Estamos hablando que esta evolución es muy lenta, es muy lenta. Nosotros estamos acostumbrados a una evolución tecnológica hoy en día, que se inventa el 4G, ahora está el 5G en los teléfonos celulares o en la tecnología celular, y en pocos años aparece del 4G al 5G, y ya el 3G se está olvidado, ya es de modé. Pero no, en las épocas primitivas todos estos avances eran muy lentos, muy paulatinos, llevaban centenares, miles de años. No había la rapidez. La rapidez se produce en la época moderna. En esas épocas primitivas todo muy lento, muy paulatino. El irse dando cuenta del poder que tenían la dupla de las manos y el cerebro pensando y las manos ejecutando, se debe haber empezado a dar cuenta que le daba un poder sobre el ambiente en que estaba. Se empezó a manejar un poco más cómodamente en la naturaleza. Pero esto le debe haber llevado 1, 2, 3 millones de años para comprender la relación mutua entre esos elementos, el fuego y la piedra y todo lo que dije antes, y cómo podía controlar el ambiente, la naturaleza. Debe haber llevado mucho tiempo, el cobijarse en una cueva ante una tormenta, ante una lluvia. Todo eso era experimentación muy instintiva y muy paulatina. Las percepciones, la observación y la manipulación de los objetos como la piedra que dije antes, fueron incentivando al hombre primitivo a actuar cada vez con más precisión. Como dije antes, la primera piedra arrojada probablemente no hubiera dado en el blanco, pero con la experimentación empezó a afinar la puntería. Esto es lo que uno puede imaginar que puede haber pasado en la realidad. Y lo que podemos estar muy seguros es que este aprendizaje fue extremadamente lento. La comprensión del hombre primitivo, de ese homínido primitivo, no se puede comparar con la comprensión del hombre actual. La información que iba almacenando en su cerebro se debía exclusivamente a sus propias percepciones. Probablemente transmitiera a sus crías esa percepción, habría una transmisión, pero ya tendría que haber aparecido el lenguaje, aunque le podía decir por gestos, por ademanes, le podía dar alguna información a sus crías. O sea, las crías iban aprendiendo de manera muy primitiva. Estoy hablando antes de la aparición del lenguaje, con gestos, con ademanes, con el control sobre esos elementos, las piedras, las ramas, los huesos de animales. Las crías iban entendiendo de una manera muy primitiva, iban almacenando en su cerebro este conjunto de percepciones. Es decir, la cultura era muy elemental y la transmisión de datos, de información, se hacía oralmente, de los padres a sus crías, a sus hijos. Antes del invento de la escritura,
el universo de los conocimientos tenía una base estrictamente funcional y estaba aplicada a lo inmediato. ¿Y qué era lo inmediato? Sobrevivir. Toda esa información estaba aplicada a sobrevivir. Aquí podemos advertir una gran paradoja. En el mundo actual todavía hay seres humanos en las mismas condiciones, sobrevivir. Cuando lo prioritario es sobrevivir, no queda espacio para pensamientos más desarrollados. Esto es muy importante. ¿Por qué? El auge actual, en este momento, ahora paso a la época contemporánea, del pensamiento mágico, se relaciona con los videos anteriores. El pensamiento mágico subsiste. Dije en otros videos que la inmensa mayoría de la población tiene una estructura básica de pensamiento básico, mágico. El pensamiento mágico tiene un auge muy grande. Y para mí es una evidencia que la inmensa mayoría de las personas tengan una base en su estructura psicológica de pensamiento mágico, de una parálisis en nuestra cultura. En nuestra cultura evolucionan la tecnología, las ciencias, las artes, pero en muchos lugares del planeta está paralizado. Los sectores de poblaciones, incluso en naciones desarrolladas, en poblaciones primitivas de esas naciones desarrolladas, es todo muy básico. Basta con ir a barrios de emergencia, acá en Latinoamérica, en la Argentina, en Brasil, las llamadas villas de emergencia con casas primitivas, donde hay hambre incluso. Es decir, en ese aspecto socialmente y económicamente no hemos avanzado en la totalidad de la población. Yo voy a estar contento y feliz cuando la totalidad de los seres humanos en el planeta tengan asegurada sus mínimas necesidades, sus necesidades básicas de confort moderno, y que sean felices y que después puedan desarrollar su creatividad artística, o el que le gusta la tecnología, dedicarse a la tecnología, el que le gusta la ciencia, dedicarse a la ciencia, el que le gusta trabajar en oficios, que lo haga, pero que tenga sus necesidades básicas cubiertas. Y esto no pasa. Hay muchos países donde hay hambre. Es decir, yo comparo esas épocas primitivas que estaba hablando al principio del video con lo que pasa actualmente en muchos lugares del planeta, y en ese aspecto no hemos avanzado mucho. En algunos lugares hay medios sociales donde se supera la etapa de sobrevivencia y se goza de abundancia de bienes, de confort, de bienes. Sin embargo, a pesar de eso, subsiste en esas esferas sociales el pensamiento mágico. Quiere decir que el pensamiento mágico es transversal a las distintas capas sociales. Capas sociales de buen pasar económico tienen pensamiento mágico, y capas sociales muy necesitadas, que pasan hambre, también tienen pensamiento mágico. Es decir, el pensamiento mágico, yo observo, mi observación es que en la actualidad es transversal a todas las capas sociales. O sea que no es solamente causal de pensamiento mágico el que sea en los niveles más pobres de la población. No, es transversal. Las necesidades materiales enrarecen la percepción del mundo que nos rodea. Pero el lujo, como dije recién, también obnubila, pues conduce, y aquí hay un punto importante, en la mayoría de los casos el lujo conduce al aburrimiento. El aburrimiento, el tedio, es una de las principales causales de conductas dañinas para otros y para sí mismo. Esto lo podemos observar
como decía hace un momento, en los jóvenes que se aburren y en los jóvenes y en otras niveles de edad que se aburren por distintos motivos y acuden a pensamientos mágicos. Yo voy a dejar aquí, para hacer un video corto, voy a dejar esta exposición de la forma primitiva, la evolución histórica que fui haciendo, de la época de los Australopithecus a la época actual, donde ese pensamiento, esa forma de pensar primitiva y mágica, subsiste. Subsiste. Hoy en día, en mis observaciones de la vida cotidiana, veo que la inmensa mayoría de las personas tiene una base de pensamiento mágico. Y en otro video voy a desarrollar esto como explicando, o una pseudo explicación del pensamiento mágico. Pero en este video quería destacar, lo voy a ilustrar con, voy a ver si encuentro cuadros de cuadros pintados sobre que se relacionan con la época primitiva o restos fósiles. Bueno, lo voy a ilustrar con imágenes y sobre todo pintura. Voy a tratar de encontrar pinturas que ilustren esto que pongo en el video. Pero lo voy a dejar acá este video, lo voy a tratar de hacer más corto. En otro video voy a seguir desarrollando esto, que es muy importante porque todo esto nos explica el comportamiento humano. Estudiando, sabiendo esto, investigando en la paleoantropología, en la antropología y en la historia, investigando, vemos que ese comportamiento humano subsiste. La forma mágica de pensar y relacionar las cosas sigue existiendo. En época primitiva, como narré antes, y en la época actual también. ¿Por qué no cambia eso? A pesar del desarrollo tecnológico, a pesar de la ciencia. Bueno, en eso, en el modo de pensamiento mágico, no cambiamos. Básicamente subsiste. En otro video voy a desarrollar esto. Y ahora quería dar por terminado el video, lo voy a ilustrar, como dije recién, con pinturas, que voy a buscar pinturas y imágenes que ilustren todo esto que dije en el video. Bueno, espero que sea interesante lo que voy contando, narrando. Trato de ayudar a las personas a que comprendan que el comportamiento humano tiene bases muy sólidas, raíces muy profundas, que nos vienen de nuestros ancestros. Es muy importante saber cómo fue evolucionando nuestra especie. Es muy importante. Bueno, me despido y será hasta otro video. Chao.